Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Fundación Educacional Seminarium y Educar Chile, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva charla online a un clic sobre cómo visibilizar la comprensión y el pensamiento en nuestras aulas. Para comenzar, quisiera dar el espacio, como siempre, a Marco Ávila, jefe de proyectos de mejoramiento educativo de Educar Chile, quien se va a dirigir a ustedes. Bienvenido, Marco. Hola Edmundo, en primer lugar saludarlos y saludarlas a todos y a todas quienes están hoy día conectados a través de, ¿no es cierto?, de los distintos canales de transmisión. En primer lugar, agradecer a Fundación Educacional Seminarium por invitarnos a esta alianza, especialmente pensando hoy día en aquellos temas que nos resultan tan relevantes a quienes estamos en educación. Sin duda alguna que es un tremendo privilegio contar hoy día con Ana María, con su experiencia y con el gran trabajo, ¿no es cierto?, que ella nos va a presentar y que al final nos vamos a volver a encontrar para hacer algunas consultas, ¿ya? Las grandes interrogantes hoy día en la educación online o la educación híbrida y eventualmente en el futuro, ¿no es cierto?, en la reapertura, va a ser cómo renovamos de alguna manera nuestros modelos de enseñanza y de trabajo con las y los estudiantes. Por lo tanto, es tremendamente pertinente encontrarnos hoy día con este tema. Así que muchas gracias, Edmundo, y nos vemos en un rato. Nos vemos, Marco, por supuesto. Marco va a estar leyendo algunas preguntas que ustedes desde ya pueden ir enviando a través del chat que está al costado de esta transmisión, así que los invitamos a hacerlo, a empezar a enviar sus comentarios y consultas para que nuestro equipo, que las va a estar leyendo, luego los pueda leer y transmitir a nuestra relatora del día de hoy. Así que eso, muchas gracias también a Educar Chile, por supuesto, por esta alianza que tenemos que ha sido tan enriquecedora para ambas organizaciones, y estoy seguro que también nos aporta a la democratización del contenido, que es lo que queremos. Hay algo que todas y todos sabemos y que lo terminamos en realidad de corroborar con el inicio de la pandemia que hoy estamos viviendo, y que es que el mundo es cambiante por naturaleza. De un momento a otro, todo nuestro diario vivir cambió absolutamente. Las clases pasaron al online, hubo restricciones en el movimiento, las relaciones personales hoy también son a través de incluso un computador, y tantos otros cambios en la vida de todas y todos nosotros que en realidad aplican a la realidad que vive cada uno. Lo que no sabemos es cuándo va a terminar esta situación, pero lo que sí es que este contexto cambiante no solo está lejos de terminar, sino que además los cambios se van a seguir profundizando y se van a seguir acelerando. Y en este contexto, la educación cumple evidentemente un rol fundamental donde los aprendizajes deben ser útiles para enfrentar estos desafíos de la vida, para conectar con el contexto actual y hacer sentido a las y los estudiantes en sus propias realidades particulares. Así, y solo así, van a potenciar la comprensión de alto alcance. Por eso, hoy estamos con Ana María González. Ella es especialista en implementación de metodologías innovadoras. Es profesora de educación media en ciencias naturales y biología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en gestión educacional del IED Business School de la Universidad Andrés Bello, también en Chile. Tutora del programa de especialización en enseñanza para la comprensión y culturas del pensamiento de la Fundación Educacional Seminarium, y ex coordinadora, profesora y tutora de los diplomados Enseñar a Aprender Profundamente y Aprendizaje Profundo en el Aula, Nuevos Avances de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta conversación y esta charla se da de todas maneras dentro de un contexto en que vamos a estar desarrollando el segundo seminario de innovación en educación el día jueves 17 de junio, junto a Ron Richard, investigador asociado senior e investigador principal de Project Zero de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, quien por más de 26 años. Y además autor y coautor de exitosos libros y reconocido speaker internacional. Junto con Mark Church, coautor del libro Making Thinking Visible, que lo redactó justamente con Ron Richard, y además es consultor de las iniciativas de Project Zero en la Universidad de Harvard también. Toda la información de este evento, en donde vamos a seguir profundizando sobre lo que vamos a escuchar hoy de Ana María, lo pueden ver en www.fundacionseminarium.com.
Ana María va a ser nuestra relatora de hoy, pero ustedes, como siempre, van a ser los protagonistas. Y por eso, insisto, los invitamos a desde ya enviar sus consultas, sus preguntas a través del chat, que nos indiquen de dónde son, de qué instituciones, de establecimientos, de qué comunas, de qué ciudades, de qué países son, para ir juntando, digamos, y poder generar esta comunidad de aprendizaje conjunta durante este evento. Así que, sin más que decir, damos la bienvenida a Ana María. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenida a este espacio. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Parto también dando las gracias a la Fundación Educacional Seminarium y a Educar Chile por invitarme a este espacio y poder compartir con ustedes algunas ideas y experiencias relacionadas con cómo hacer visible el pensamiento y la comprensión de nuestros estudiantes al interior del aula. Lo que les voy a presentar lo he venido recogiendo durante varios años de trabajo en esta línea y también del trabajo acompañando a equipos directivos y a profesores de distintos establecimientos educacionales, a estos últimos básicamente a través de los procesos de observación de clase, retroalimentación y práctica reflexiva. También me gustaría dejar en claro que la mayoría de la información y experiencias que voy a compartir se relacionan con asignaturas del área científico-humanista y que la realidad de las asignaturas técnico-artísticas es bien diferente en varios de los aspectos que voy a ir abordando. Dividí esta presentación en 3 partes. En la primera parte, la idea es compartir con ustedes qué es lo que se constata hasta hoy dentro del aula en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo sé que hay distintas realidades en los establecimientos educacionales, pero llevo años acompañando a profesores al interior del aula y lo que quiero mostrarles es la tendencia que hasta el día de hoy aún se sigue viendo con una frecuencia mayor a la que nosotros quisiéramos. En una segunda parte vamos a abordar esto de qué es lo que es la comprensión y la enseñanza para la comprensión en términos generales. Y finalmente, en la última parte, voy a compartir con ustedes algunas estrategias y algunas experiencias de clases donde se trabajó justamente visibilizando el pensamiento y la comprensión de estudiantes de algunos establecimientos de nuestro país. Bien, vamos a poner el PPT. Pablo. Quiero comenzar compartiendo con ustedes 2 frases de Juan Ignacio Pozo. Él es un psicólogo cognitivo español, conocido por ser uno de los grandes propulsores y defensores del enfoque constructivista del aprendizaje. Es posible que ustedes hayan escuchado estas frases en más de alguna oportunidad, sin embargo las escogí porque a mi juicio resumen lo que estamos viendo al interior de la sala de clase, como les decía hace un rato, con una frecuencia mayor de lo que quisiéramos ver. La primera frase dice: tenemos alumnos del siglo XXI y profesores formados con metodologías del siglo XX, enseñando en salas del siglo XIX. También Pozo señala que el aula es hoy un espacio cada vez más extraño para el alumno, donde pasan cosas que no tienen que ver con lo que ocurre en el resto de la sociedad. Sin duda, la apariencia física de la sala de clase ha cambiado a lo largo del tiempo y qué decir los recursos tecnológicos de apoyo a la docencia. Sin embargo, lo que uno constata aún al interior del aula sigue siendo, la mayor de las veces, un modelo muy frontal de clase, con mucho protagonismo del profesor en la entrega de contenidos, con un rol pasivo de los estudiantes como receptores de esa información, con metodologías de enseñanza-aprendizaje bastante tradicionales y con formas de evaluación orientadas a dar cuenta de lo aprendido a través de la reproducción o repetición de los contenidos. En definitiva, podríamos hablar que había un proceso como de digitalización de la tiza, del pizarrón, de los recursos de apoyo a la docencia, del texto del estudiante, incluso del cuaderno del estudiante. Sin embargo, hemos visto que la propuesta didáctica no ha cambiado sustancialmente. Incluso, hoy en día, por el tema de la pandemia,
nos hemos visto obligados a llegar con nuestras clases a las casas de nuestros estudiantes de manera virtual, exigiéndonos muchas veces competencias tecnológicas que probablemente no teníamos y contratiempo. Desgraciadamente, lo que uno constata nuevamente es que a pesar de cambiar la forma en la que apoyamos la enseñanza, el fondo de la propuesta didáctica sigue siendo la mayor de las veces muy cercana a la manera convencional en la que hemos venido haciendo las clases. Incluso se ha intentado replicar una clase presencial en modalidad remota, lo cual hoy día sabemos que resulta ineficaz, ¿no es cierto?, en términos del aprendizaje. Pozo también plantea que cada momento histórico define cuáles son los saberes culturales que es necesario aprender y que es justamente la naturaleza de estos conocimientos lo que finalmente debería determinar las formas en que serán enseñados y aprendidos. Entonces, si lo que ha de aprenderse evoluciona, las formas en que ha de aprenderse y enseñarse también deberían ir evolucionando. Sin duda, el cambio de siglo trajo nuevas demandas en relación a los contenidos culturales, las habilidades y actitudes que deben adquirir y desarrollar los estudiantes y que por ende debieran ser enseñadas por los profesores en el ámbito escolar. Pero ¿qué es lo que uno constata nuevamente? Que las formas de enseñanza y aprendizaje no han logrado avanzar a la par de las demandas que exige la sociedad actual. Es decir, que existe un desajuste entre lo que la sociedad pretende que sus ciudadanos aprendan y las formas de enseñanza que se están utilizando para lograr esos aprendizajes, principalmente en términos de los procesos cognitivos que los estudiantes deben poner en acción al enfrentar esta tarea de aprender. En una sociedad como la actual, con ritmos de cambio tan acelerados, que exige continuamente nuevos aprendizajes que van más allá de la simple y tradicional repetición, el aprendizaje meramente reproductivo resulta ineficaz e insuficiente. No estoy diciendo con esto que la memoria no sea importante y útil, solo que no es suficiente y que por tanto urge avanzar hacia una enseñanza orientada tanto hacia la comprensión como hacia el desarrollo del pensamiento, que finalmente permita alcanzar aprendizajes más significativos, más profundos, más duraderos, que los estudiantes puedan utilizar de diferentes maneras en distintos escenarios y contextos. Así también lo viene entendiendo el Ministerio de Educación desde hace ya varios años. Y es por eso que hoy contamos con bases curriculares que están bastante alineadas con el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Lo que resulta curioso es que si todos conocemos y estamos de acuerdo con cuáles son estas demandas que la sociedad actual nos exige, y si además tenemos una normativa educacional vigente que está alineada con ellas, ¿por qué las formas de enseñar y aprender en el contexto formal no han cambiado sustancialmente? Contestar y reflexionar sobre esta pregunta escapa al objetivo y el tiempo de este encuentro, pero se las dejo planteadas porque me parece un buen tema a discutir dentro de sus establecimientos educacionales. Si desconocemos las causas de por qué esto se está produciendo, va a ser bastante más difícil poder encontrar e implementar las soluciones. Ahora quiero pasar a la segunda parte que les decía, que tiene que ver con qué es esto de la comprensión. Bueno, hay que partir aclarando algunas ideas relacionadas con ella y para ello les voy a pedir realizar de manera breve el siguiente ejercicio. Básicamente es contestar estas tres preguntas, lo pueden hacer de manera mental, no es necesario que las escriban, tampoco tenemos tiempo para que puedan compartir las respuestas, pero sí, como les digo, me interesa que hagamos el ejercicio. Primero les voy a pedir que por favor piensen en un par de conocimientos donde sienten que tienen un muy buen nivel de comprensión. Como les dije, les voy a dar unos minutitos para que lo piensen. Bien, ahora les voy a pedir que escojan alguno de esos conocimientos y piensen en los pasos que siguieron para llegar a esas comprensiones.
Finalmente, les voy a pedir que piensen cómo se dieron cuenta o demostraron sus comprensiones. Bien, haciendo esta experiencia con diferentes profesores, se pueden concluir básicamente 3 cosas interesantes. La primera es que lo que decimos que comprendemos normalmente no es algo que aprendimos en el aula. Lo segundo es que casi nadie responde que comprende porque pasó un examen o se sacó un 7 en una prueba. Y lo tercero es que la comprensión no es visible directamente y debo dar cuenta de ella a través de diferentes acciones observables que van más allá de la mera reproducción. Es probable que en la tercera pregunta muchos de ustedes hayan pensado que demuestran su comprensión cuando son capaces de explicar, de organizar, de enseñarle a otro, de aplicar, etcétera, el conocimiento que han adquirido. Si en algo estamos de acuerdo los educadores es en atribuir importancia a la comprensión. O sea, todos quisiéramos que los aprendizajes de nuestros estudiantes fuesen significativos, profundos y duraderos y que egresasen de la escuela con un buen repertorio de conocimientos, habilidades bien desarrolladas y una comprensión del sentido, significado y uso de lo aprendido. Veamos brevemente a qué se refiere cada uno de estos pilares. El conocimiento es información a mano y damos cuenta de ello cuando lo reproducimos. Por ejemplo, defino, imito, identifico, señalo, cito, describo, etc. Aprender conceptos y hechos puede ser un antecedente muy importante para el aprendizaje comprensivo, pero aprender conceptos y hechos no es aprender para la comprensión. Las habilidades, por su parte, son desempeños de rutina a mano que reconocemos a través de diferentes procedimientos, que pueden ser motrices, como usar el microscopio, hacer un esquema de gimnasia, tocar la flauta, utilizar un compás para hacer una circunferencia, o bien intelectuales, como resolver una ecuación cuadrática, elaborar un informe de laboratorio o un ensayo, preparar un discurso, etc. Pero comprender también va más allá de una habilidad rutinaria bien automatizada. La comprensión implica dominar un conocimiento, transformarlo y usarlo para resolver problemas, idealmente que afecten directamente a los estudiantes y su entorno. La comprensión implica usar o aplicar destrezas, ideas, conocimientos anteriores a nuevos problemas o bien a situaciones que no son familiares para los estudiantes. En palabras de David Perkins, la comprensión es la habilidad para pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe y damos cuenta de ella a través de los diferentes desempeños de comprensión. ¿Qué es esto de un desempeño de comprensión? Básicamente es una actividad o una acción que, yendo más allá de la memorización y de la rutina, nos obliga a detenernos para pensar antes de actuar. Nuestros estudiantes, entonces, no solo deben saber y saber hacer, sino que deben pensar acerca de lo que saben y saben hacer, y lo hacen cuando distinguen, asocian, ejemplifican, comparan, establecen analogías, argumentan, toman y defienden una postura. Entonces podemos darnos cuenta que la comprensión y el pensamiento van de la mano, por lo que todo aquello que hagamos en el aula para visibilizar el pensamiento, también va a ser posible hacer visible la comprensión. Ahí está. Veamos rápidamente qué tiene que ver esto de la enseñanza para la comprensión. Bueno, la enseñanza para la comprensión está fuertemente ligada a dos conceptos. Por un lado, el aprendizaje significativo y por otro, el aprendizaje profundo. El aprendizaje significativo fue planteado por David Ausubel y básicamente sostiene que utilizamos el conocimiento actual, pasado o presente, cotidiano o escolar, para construir nuevo conocimiento. Entonces, cuando los estudiantes se enfrentan a un nuevo contenido de aprendizaje,
no lo hacen como tablas rasas, sino que lo hacen armado de una serie de conceptos, creencias, representaciones y conocimientos que han ido adquiriendo en el transcurso de sus experiencias previas. Ahora, ¿por qué es tan relevante conocerlas en el aprendizaje comprensivo? Porque actúan como elementos de lectura, o sea, son nuestros anteojos, ¿ya? Para leer e incorporar la nueva información. Entonces, esta carga previa que traen nuestros estudiantes va a determinar qué información es la que van a seleccionar, cómo la van a organizar y qué tipo de relaciones establecerán. Por ejemplo, está claro que en esta charla cada uno de ustedes tiene una carga previa importante. Son sus anteojos, ¿ya? Y son sus lentes, que son todos distintos, los que de alguna manera están seleccionando, organizando, ¿no es cierto? Y estableciendo relaciones entre esa carga que ustedes tienen y la información que yo les estoy compartiendo. Es probable que si muchos están tomando apuntes y después revisamos esos apuntes, ¿no es cierto?, no sean iguales. Cada uno va a tener un acento diferente de acuerdo entonces a estos intereses, estas experiencias, estos conocimientos que tenemos de nuestras experiencias anteriores. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo de ignorar las ideas, creencias y conocimientos iniciales de nuestros estudiantes? Básicamente, que las comprensiones que ellos realicen puedan ser muy distintas a las que los profesores nos propusimos alcanzar cuando formulamos nuestros objetivos de aprendizaje. Se los voy a demostrar con el siguiente ejemplo. Creo que todos conocemos la historia de la Caperucita Roja. Bueno, esta es una historia un poco diferente. Es la Caperucita Roja como se la contaron a Jorge. Ustedes pueden ver en la primera imagen que está el papá con Jorge, ¿no es cierto? Y él le está contando el cuento de la Caperucita Roja. Vamos a suponer que el papá es el profesor y Jorge los alumnos. En la primera etapa podemos ver la representación que ambos tienen del concepto de niña. Había una vez una niña. Hasta ahí, al parecer, no tenemos mayores dificultades porque no hay grandes diferencias en la representación del papá y el hijo, de los profesores, de los estudiantes. Sin embargo, si pasamos a la segunda imagen, que se llamaba Caperucita Roja, aquí ya podemos ver que entramos en un primer conflicto. La representación del papá es diferente a la representación de Jorge. Claramente, Jorge tiene el concepto de niña, tiene el concepto de rojo, pero desconoce el concepto de caperucita. No sabe lo que es una caperuza. Pero él está tratando de leer con lo que ella trae. Y la única alternativa que encuentra es pintar de rojo a la Caperucita Roja. Entonces, si nosotros no nos preocupamos de conocer cuál es el estado inicial de nuestros estudiantes antes de empezar un nuevo contenido, el riesgo que corremos es terminar el cuento, ¿no es cierto?, y seguir con la caperucita pintada de rojo. Si yo, o en este caso Jorge, hubiese explorado conocimientos previos y hubiese preguntado tan simple como que, ¿sabes lo que es una caperucita? Jorge inmediatamente hubiese adquirido una nueva información que tuviera un significado correcto y hubiese podido construir esta representación de la caperucita con su capa, ¿no es cierto?, y su gorrito. Entonces aquí la invitación es que el profesor efectivamente planifique actividades que incluyan la exploración de las experiencias y conocimientos previos de sus estudiantes antes de comenzar un nuevo contenido o tópico. El aprendizaje profundo fue planteado por Perkins en contraposición al aprendizaje superficial, que está más centrado en la memorización y la práctica rutinaria. El aprendizaje profundo se centra en la comprensión a través de procesos más activos y constructivos y se relaciona con esta capacidad de poder realizar múltiples y variadas operaciones mentales o desempeños sobre un contenido tópico. Por ejemplo, definir, citar, explicar, describir, pero también justificar, argumentar, comparar, buscar pruebas, dar contraejemplos, etc. Perkins divide estas operaciones mentales en 3 niveles de profundidad. En el primer nivel, ¿no es cierto?, está aquellas actividades o desempeños que meramente exigen la reproducción de la información, lo cual obviamente es necesario como primer paso para después ir profundizando en el conocimiento. Esto se relaciona con la primera columna de las diapositivas que yo mostré hace un rato, que tiene que ver con el saber, el conocimiento.
Podemos ejemplificarlo, por ejemplo, en la asignatura de matemática, recitar las tablas de multiplicar. En el nivel 2, no solo hay que evocar o reconocer información, sino que también operar con ella. Esto tiene que ver con el segundo pilar, o sea, con el saber hacer, las habilidades. Siguiendo con el ejemplo de matemática, podríamos pensar en resolver ejercicios de multiplicación. Sin embargo, existe un nivel 3, y aquí es donde yo debo incluir desempeños de comprensión que exijan que el estudiante relabore de manera personal y original el contenido, intentando que agregue dimensiones a la información que no han sido explicitadas. Siguiendo con el ejemplo, podríamos pensar, por ejemplo, en representar de una manera creativa y novedosa el concepto de multiplicación. Como ven, en este caso, el aprendizaje profundo le exige al profesor no solamente explorar conocimientos previos, sino que planificar muchas oportunidades para desarrollar múltiples desempeños, sean estos de comprensión o no. Básicamente, los desempeños del nivel 2 y 3 están asociados a desempeños de comprensión. Los otros son actividades que vinculan ciertos desempeños, pero que se manejan más bien en el tema de la memoria, ¿ya? Del conocimiento. Otro aspecto importante a considerar es que si efectivamente queremos hacer visible el pensamiento y las comprensiones de nuestros estudiantes, debemos valorar y promover activamente una cultura de hacer pensar dentro del aula. Es decir, que el razonamiento, tanto individual como colectivo, formen parte de la experiencia cotidiana y habitual de la clase. Desgraciadamente, se vuelve a constatar, la mayor de las veces, que el modelo educativo tradicional no se orienta hacia una cultura del pensamiento y hacia la comprensión. La cultura tradicional ha sido más bien una cultura de obediencia, de orden y de trabajo más bien silencioso e individual. Debemos avanzar del paradigma de transmitir lo que está en la cabeza del docente a la cabeza del estudiante, al paradigma de recoger lo que está en la cabeza del estudiante, llevarlo a la cabeza del docente para ofrecer una enseñanza que haga pensar y se avance en el aprendizaje comprensivo. Bien, ustedes se estarán preguntando ahora, bueno, ¿cómo podemos hacer esto realidad al interior de la sala de clase? Por eso que ahora voy a compartir con ustedes algunas prácticas que ayudan a visibilizar el pensamiento de nuestros estudiantes. Una de ellas es preguntar, es decir, hacer buenas preguntas, que efectivamente hagan pensar, que vayan más allá del nivel del conocimiento y que nos inviten a la aplicación, al análisis, a la síntesis, a la evaluación de la información. Ron Richard llama a estas preguntas preguntas auténticas. Un ejemplo, supongamos que vamos a comenzar con el estudio de electrostática y que queremos explorar lo que los estudiantes saben al respecto. Podríamos ponerles una imagen como la que ustedes están viendo y a continuación formularles las siguientes preguntas. ¿Qué ves? ¿Qué crees que está sucediendo? ¿Qué te hace pensar o decir eso? ¿Qué te preguntas? También podemos haber estudiado un nuevo contenido y se les pueden hacer las siguientes preguntas a los alumnos para ayudarlos a establecer relaciones y conexiones. ¿Qué es algo nuevo diferente? ¿Dónde podrías ver o utilizar esto de nuevo? ¿Cómo es esto parecido a algo que has visto antes? ¿Cómo se conectan las ideas y la información presentada con lo que ya conoces? Otra práctica que está relacionada con la primera es escuchar. Es decir, una cosa es saber hacer buenas preguntas y otra es saber escuchar las respuestas. No sirve de mucho hacer preguntas auténticas si no hay una disposición a la escucha activa y más aún si no se consideran e integran las contribuciones de los estudiantes al desarrollo de la clase. Muchas veces los profesores hacemos buenas preguntas para explorar conocimientos y experiencias previas. Incluso registramos las respuestas de los alumnos en el pizarrón, pero luego seguimos la clase como si todo esto no hubiese ocurrido. Una tercera estrategia es la documentación, entendida como la práctica de observar, registrar, interpretar, compartir a través de una diversidad de medios
los procesos y productos tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Por ejemplo, podemos registrar la investigación de la clase en un afiche y colocarlo en el diario mural de la sala. Podemos elaborar un tríptico y repartirlo entre la comunidad educativa. Podemos tomar fotografías de los estudiantes trabajando, incluso grabar algunas discusiones de la clase. También se puede pedir que sinteticen lo aprendido en un dibujo, en un esquema, en un mapa conceptual, en una escultura, etc. Charity Teichmann nos plantea también otra estrategia que tiene que ver con el lenguaje del pensamiento. ¿Ya? Esto se relaciona con la riqueza y la diversidad del vocabulario que empleamos para exteriorizar el pensamiento, es decir, todas aquellas palabras con las que nos referimos a procesos y productos del pensamiento. En su libro, aquí, Un aula para pensar, ella dedica un capítulo completo a este tema e incluso tiene un listado de muchas palabras que están asociadas con procesos y productos del pensamiento que los profesores deberíamos incorporar y utilizar de manera rutinaria en nuestras clases. Recordemos que según Vygotsky, los niños crecen en el ambiente intelectual de quienes los rodean. Por lo tanto, los profesores debemos ser buenos modelos, de buenos pensadores y utilizar un lenguaje rico, ¿ya? Que le ayuda a los estudiantes a externalizar los procesos mentales que están poniendo en juego al momento de aprender. Otra estrategia son las rutinas del pensamiento de Ron Richard, entendidas como procedimientos sencillos que van a permitir focalizar la atención en movimientos específicos del pensamiento que ayudarán a construir la comprensión. En su libro, Hacer visible el pensamiento, Richard desarrolla 21 rutinas. Algunas apuntan a presentar y explorar información, otras a sintetizar y organizar la información, y finalmente otro grupo a profundizar la información. A continuación voy a compartir con ustedes 3 clases que se realizaron el año pasado de manera virtual, utilizando algunas de las rutinas del pensamiento planteadas por Ron Richard. La primera rutina se llama Veo, pienso, conecto y me pregunto. Ya, esta es una rutina que se utiliza básicamente para describir, interpretar, relacionar y cuestionarse. Esta fue una clase hecha para un tercero básico, fue en la asignatura de inglés, pero de un contenido relacionado con la ciencia. La profesora de ciencia estaba un poco atrasada y le pidió entonces apoyo a la profesora de inglés y lo que les voy a mostrar es la clase introductoria a la unidad Cuidado del Cuerpo Humano. Entonces, la profesora partió proyectando la siguiente imagen y luego les preguntó, ¿qué ideas vienen a tu mente cuando observas esta imagen? Fíjense cómo aparece el lenguaje del pensamiento, ideas, mente, observación. Ahora, como eran chiquititas, la profesora se apoyó en el Jamboard, ¿ya? Para ir documentando las respuestas de las alumnas. Ella escribió, para no demorar tanto la clase, además piensen que esto tenía la complicación de que fue realizado en otro idioma. Las niñas demostraron tener un buen manejo de la lengua en todo caso, pero igual eran chiquititas. El Jamboard, parecido al Padlet, es una especie como de pizarrón, de corcho, donde de manera interactiva, tanto el profesor como los alumnos pueden ir subiendo distintos elementos. Comparto con ustedes algunas de las respuestas de las alumnas. Veo frutas, ropa deportiva, árboles, un reloj, una pelota y una botella con agua. Veo un gimnasio, un reloj, un árbol, una manzana, una pera, uva, un corazón y una pelota. Miren esta, qué curiosa. Veo algunas cosas que el humano necesita para hacer ejercicio y otras que necesita después de hacer ejercicio. Yo les estoy compartiendo solamente las respuestas de las alumnas, pero obviamente la profesora trabajó cada una de estas respuestas, ¿ya? Durante la clase. Después les proyectó esa imagen y volvió a repetir la pregunta, es decir, ¿qué ideas vienen a tu mente cuando observas esta imagen? Algunas respuestas fueron, veo el cuerpo humano de un hombre sin ropa mostrando partes de su cuerpo. Veo un cuerpo humano con algunas venas, un corazón y pulmones. Veo un cuerpo humano con todos sus órganos.
Enseguida le pidió que indicaran qué preguntas se te vienen a la mente cuando piensas en las ideas y comentarios de tus compañeras. Fíjese, estamos en un tercero básico, pero igual usamos lenguaje del pensamiento. Pregunta, mente, pensamiento, ideas, comentarios. Algunas respuestas. ¿Por qué el ejercicio es tan bueno para nuestro cuerpo? ¿Por qué el agua te hidrata mientras las bebidas y el jugo no? ¿Cómo son los huesos en realidad? ¿Es necesario hacer gimnasia? ¿Es el agua buena para nosotros? A continuación, les pidió que señalaran qué conexiones pueden hacer entre estas dos imágenes. Las estudiantes señalaron: las personas deben ir al gimnasio porque es bueno para su cerebro y su cuerpo. El humano necesita hacer algo de ejercicio para ser fuerte y crecer bien. El cuerpo humano necesita hacer ejercicio y después de hacerlo necesita comer alimentos saludables y tomar agua. El humano está emocionado después de hacer ejercicio en el parque. El humano necesita ir al gimnasio, hacer ejercicio y luego comer comida saludable y estar fuerte. Un rato antes de finalizar la clase, la profesora utilizó otra rutina del pensamiento que se llama el titular. En este caso, esta rutina permite resumir y captar la esencia. Esos son los movimientos claves del pensamiento que se activan. Y les preguntó: ¿puedes pensar en un titular o título para lo que crees que comenzarás a aprender la próxima semana? Algunas de las respuestas que dan las estudiantes: cuerpos en forma, las partes del cuerpo y sus necesidades, partes del cuerpo y ejercicio, las partes del cuerpo y los buenos alimentos. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Qué es bueno para nosotros? Otra rutina es la rutina llamada color, símbolo, imagen, que se llama CSI en sus siglas, ya que es una rutina que permite captar la esencia a través de metáforas. En este caso, la rutina se utilizó en un quinto básico en la asignatura de religión para el tema del sacramento de la reconciliación. La profesora decidió adaptar la rutina y en vez de símbolo lo cambió por una palabra. Entonces, la instrucción fue, la profesora les dijo que iba a leer la parábola del hijo pródigo. Iba a leer la parábola del hijo pródigo, y les pidió que mientras la escucharan, pensaran en un color, en una palabra, en una imagen que mejor representara la esencia de esta palabra. También se utilizó un Jamboard, ¿ya? Y en este caso se les pidió a las niñitas que ya eran más grandes, que estaban en quinto básico, que ellas fueran digitalizando las respuestas en la pantalla y que a medida que iban presentando sus respuestas se las fueran explicando al resto. Algunas respuestas, por tiempo no voy a poder comentarlas todas, pero les voy a compartir algunos de los colores. Por ejemplo, amarillo, porque para mí representa la alegría y cuando alguien se arrepiente y se pide perdón, se produce alegría y felicidad. Gris, porque representa la mezcla del blanco con el negro. El hermano que se queda representa el blanco, porque está feliz y en paz. El hermano que se fue representa el negro, porque abandonó a su padre y se gastó toda la plata. Igual, después se arrepintió y volvió a estar feliz y ahí también volvió a ser blanco. Rojo, porque para mí representa el amor de Dios, que se ve cuando el padre perdona al hijo y pide que le traiga la mejor ropa. Rosado, porque para mí este color representa el arrepentimiento y el hijo se arrepintió de lo que hizo. Verde, color de la esperanza. El padre nunca perdió la esperanza de volver a ver a su hijo, estuvo siempre esperándolo. Si nosotros pensamos que las metas de aprendizaje de esta profesora tenían que ver con que las alumnas desarrollaran comprensión acerca de Dios como Padre misericordioso, que siempre nos espera, y comprensiones acerca de la alegría que significa volver a la casa del Padre, realmente esta rutina permitió alcanzar de buena manera ambas metas de comprensión. Una tercera rutina que quiero compartir con ustedes se llama los círculos de punto de vista.
y esta es una rutina donde el movimiento clave del pensamiento es la toma de perspectiva. Esto fue una clase de historia para un primero medio y el tema era el combate naval de Iquique en el contexto de la etapa marítima de la Guerra del Pacífico. En este caso, la profesora proyectó un video del combate naval de Iquique y cuando terminó les pidió a las alumnas que describieran todo lo sucedido, pero considerando diferentes personajes o cosas. Podían ser Prat, Grau, la bandera chilena, la bandera peruana, la Esmeralda, el Huáscar, los marineros chilenos o peruanos, el mar, la espada de alguno de los combatientes, los cañones, etc. Yo no tuve acceso a las composiciones que elaboraron todas las estudiantes, pero sin lugar a duda, conversando después, la retroalimentación de esta clase, la profesora me dijo que sí, que efectivamente esto de conectarse con un personaje o con una cosa de este combate y usar mucho el trabajo de las emociones, las permitió mirar desde otra manera y obviamente guardar este aprendizaje de una manera bastante más sólida porque quedó vinculado, ¿no es cierto?, al tema emocional. Y hoy día sabemos la relación importante que existe entre esos dos ámbitos. Finalmente, y para terminar, me gustaría compartir con ustedes la siguiente analogía. Ustedes aquí ven dos imágenes. Los botes claramente pueden estar muy tranquilos en el muelle o muy agitados navegando sobre el mar. Al igual que los botes, la mente de nuestros estudiantes pueden estar muy tranquilas en los muelles o navegando más o menos agitadamente en el mar. Están en los muelles cuando solo nos quedamos en el conocimiento y la práctica rutinaria. Por ejemplo, recitamos las tablas de multiplicar, en el ejemplo que vimos, o resolvemos una enorme cantidad de ejercicios de multiplicación. Están en el mar, en cambio, cuando les damos la posibilidad de poner en juego diferentes desempeños de comprensión, como por ejemplo, representar de una manera creativa y novedosa el concepto de la multiplicación. La invitación entonces es a que tratemos que en nuestras clases hayan menos muelles y más ratos de navegación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana María. Qué interesante todo lo que nos cuentas hoy día respecto, ¿no es cierto?, de cómo visibilizamos la comprensión y el pensamiento. Tenemos un ratito como para una conversación, ¿cierto?, contigo, de acuerdo a tu experiencia. Y quizás yo quería como retroceder un poquitito y pensar que antes de la selección de las estrategias para el aprendizaje o para la enseñanza, ¿no es cierto?, que utilizamos los profesores, tú hoy día nos compartiste dos que claramente también explicabas, tienen un enfoque detrás, ¿no?, que es un enfoque, para decirlo en sencillo, constructivista, pensando, ¿no es cierto?, en el estudiante activo o activa. Pero yo quisiera preguntarte antes, dado, ¿no es cierto?, hoy día hay más de 600 personas conectadas en esta reunión, todos profesores y profesoras probablemente, o personas que estamos en el ámbito educativo, y quisiera preguntarte respecto de dos cosas. Uno, para no dejar la estrategia solo en la estrategia, ¿cuál es tu opinión respecto del conocimiento de los contenidos pedagógicos o el dominio del currículum previamente, ¿no es cierto? Porque no solo son las estrategias, porque por sí mismas no funcionan, sino que hay un conocimiento anterior por parte de las y los profesores que es muy importante. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Es importante el dominio de los contenidos, de los saberes específicos de las distintas asignaturas, como de conocimiento curricular? Esa es un poco la pregunta. ¿Qué referencias tienes de eso, desde tu experiencia de algunos años trabajando con profesores y profesoras? O sea, sin lugar a duda, el conocimiento de la disciplina es la base, obviamente. Tenemos que ser idealmente expertos en nuestra disciplina porque en la medida que mejor manejemos los contenidos disciplinares, tenemos más flexibilidad para trabajar distintas habilidades con los estudiantes. Si entiendo bien tu pregunta, claramente no nos podemos quedar solamente en el plano de ser buenos conocedores de la disciplina en términos de los objetivos de aprendizaje que apuntan a esas áreas. Las bases curriculares hoy día apuntan fuertemente también al desarrollo de habilidades y al desarrollo de actitudes. Entonces, es muy importante que los profesores conozcamos en detalle
cuál es la propuesta que tienen estos instrumentos que por lo demás son obligatorios. O sea, nosotros tenemos una normativa vigente que nos obliga a cumplir con estos contenidos, tanto de conocimiento, de habilidad, como actitudinales, ¿ya? A nivel nacional. Ahora, en general, claro, los profesores tenemos pocas competencias en el área de la enseñanza de habilidades y en el área de la enseñanza de actitudes. Creo que aquí un paso importante es que los profesores, primero que nada, conozcan cuál es la naturaleza del conocimiento que desean enseñar, si es de tipo declarativo, si es de tipo procedimental o bien de tipo actitudinal, porque las estrategias para abordar la enseñanza de cada uno de esos conocimientos es diferente, ¿ya? Hay un autor, que es Robert Marzano, que tiene un manual sobre las dimensiones del aprendizaje, que se puede consultar, es un manual sencillo y donde él aclara la enseñanza explícita de estos 3 tipos de conocimiento. Por otro lado, es verdad que yo di algunas estrategias. Entonces, cuando uno trabaja las estrategias, tienen que estar circunscritas en una visión global. No me sirve la estrategia por la estrategia. A mí me ha tocado asistir, por ejemplo, en algunos colegios a capacitaciones que se han hecho en pensamiento visible. Prácticamente el BES 1. Muy interesante. Pero cuando los profesores reciben esa información, muchas veces las llenan de muchos tips, de muchas cosas para hacer, pero desconocen cuál es la intencionalidad, si están haciendo eso porque están explorando conocimiento, si ya una vez que lo recibieron, cómo lo hacemos para integrar esos conocimientos, ¿no es cierto?, al desarrollo de la clase. ¿Te fijas? O qué preguntas podemos ir realizando entre medio de la clase. Ya tengo la pregunta, pero tengo que tener muy claro cuál es la intención pedagógica de hacer esa pregunta. Tengo que, además, dejar al espacio, porque yo les decía, hay una cultura del pensamiento que tiene que vivenciarse, que tiene que olerse al interior del aula. Entonces, claramente, tenemos que tener muy claro el enfoque educativo con el que estamos trabajando, ¿ya? Para poder circunscribir todo esto en esa visión más global. Ahora, a mí me hace mucho sentido el enfoque constructivista y hace años que vengo trabajando en esa línea. Súper. Esa era mi pregunta, Ana María. Muchas gracias. Sí, porque efectivamente cuando uno hace un recorrido, si tú quieres, como de la historia, solo de los últimos 15 o 20 años, y tú te vas a dar cuenta que ha habido un esfuerzo, yo creo, de todos, especialmente de la política pública también, con programas muy interesantes, focalizados algunos de ellos, el programa LEM, después tuvo el programa en Ciencia ECDI, programas muy masivos que llegaron a todo el país, que portaban un conjunto de estrategias, pero que al parecer los enfoques o la mirada respecto de cómo se aprende, ¿no es cierto? Y esto que tú dices, entonces no es la estrategia por la estrategia, sino que es también la estrategia, como dices tú, muy bien circunscrita a un enfoque, a una mirada. Y sí, me gustaría, disculpa, en función de lo que tú estás diciendo, esta cosa de exportar. Es verdad que nosotros somos buenos para exportar cosas, y la experiencia trabajando con profesores, y yo por eso coloqué ese CSI que estaba modificado, es que muchas veces es bueno traer cosas de afuera, pero siempre hay que adaptarlas a la realidad nacional. O sea, pongo por ejemplo el método Singapur. El método Singapur puede ser muy bueno en sí, y funciona muy bien con profesores singapurienses y alumnos singapurienses, pero no lo podemos llegar y copiar tal cual en la realidad chilena, porque los profesores somos diferentes y porque tenemos estudiantes que también son diferentes a los singapurienses. Lo mismo pasa aquí con la rutina del pensamiento o con las dimensiones de Marzano. Ellos son norteamericanos, ¿no es cierto? Sabemos que ellos, en general, los norteamericanos son muy pragmáticos en su propuesta, pero nuevamente la invitación es a ser un poco críticos, a ver cómo adapto esto a la realidad de mi establecimiento, a la realidad de mis competencias como profesor y a la realidad de los estudiantes que tengo en el aula. O sea, siempre tenemos que tener presente que todo lo que hagamos en el aula, desde la planificación en adelante, o para el aula, digamos, desde la planificación en adelante, tiene que estar orientada por los alumnos reales que tenemos y no por los alumnos ideales. Súper, gracias. Buenísima aclaración, sobre todo porque este espacio precisamente el que los profesores a lo mejor hemos reclamado también, quizás por años, ¿no? El espacio de la reflexión pedagógica para el desarrollo también del currículum, ¿no? Implica, ¿no es cierto?, hacer esta adaptación de recursos, de materiales, la creación también,
para poder incorporar de manera pertinente, porque finalmente eso es pertinencia y contextualización, estas estrategias, ¿no es cierto?, estos enfoques, estas miradas, ¿no es cierto?, que muchas veces se aportan desde afuera. Mira, no tenemos mucho tiempo, pero quizá una cosa, una pregunta que surgió también en el espacio del chat y que sería a lo mejor interesante poder compartirla, es que dice, quizá está bien relacionado con lo anterior, dice, ¿cómo podemos aplicar estas estrategias que tú nos has compartido cuando muchas veces la cultura escolar es más bien vertical y la voz de los docentes se pone a veces, muchas veces por encima, ¿no es cierto?, la pregunta por la voz de la voz de los estudiantes? O sea, como, ¿qué espacio le queda ahí en términos de la concepción o de cómo se entiende al estudiante partícipe? Ahí hay también una innovación, hay un algo distinto que hacer, una comprensión de la y los estudiantes de forma distinta, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, tradicionalmente los profesores hemos tenido, ¿no es cierto?, el protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo te diría que aquí lo clave es empezar a trabajar el tema de la cesión del control. O sea, tenemos que paulatinamente, ir cediendo el control del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya?, desde el protagonismo del profesor hacia el protagonismo del estudiante. Son ellos los que aprenden. Nosotros no podemos sustituir el tema del aprendizaje por ellos. Entonces tenemos que transformarnos e ir avanzando en esto de ser las personas que entregamos el conocimiento, ¿no es cierto?, a ser los mediadores, o sea, los que vamos a estar entre la mente del alumno que está aprendiendo y los contenidos que son materias de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablo de contenidos me refiero no solamente a las materias, sino que también a las habilidades, ¿no es cierto?, y a las actitudes. Yo te diría que eso es crucial. Ahora, como dices tú, los cambios en educación son muy lentos, no son rápidos, ¿ya? Y no porque yo haga una cosa una vez se va a producir un cambio. Los estudiantes también hay que ir trabajándoles el cambio a la cultura. Ellos en general reclaman cuando hay mucha clase positiva y hay mucho PowerPoint, sobre todo cuando los profesores los utilizamos como Word, ¿ya? Y son los primeros que reclaman y que quieren clases distintas y todo, pero cuando uno empieza a cambiar la clase y les da un rol más protagonista y los hace pensar y tienen que gastar mucha energía pensando y todo, finalmente, a poco andar, empiezan a reclamar y le piden al profesor volver al tema tradicional de la clase y incluso a mí me ha tocado ver alumnos pidiendo mejor dicte nomás, y yo veo después cómo me aprendo esto y contesto en la prueba. Sí. Porque claramente hacer pensar demanda mucha más energía, más concentración, más esfuerzo, que estar pasivamente escuchando la información de un profesor o escribiendo contra el tiempo diapositivas de un PowerPoint. Que por lo demás, cuando el profesor dice que los va a compartir, ¿no es cierto?, que se los va a mandar o los va a subir en alguna plataforma educativa que tiene el colegio, etcétera, automáticamente los alumnos dejan de escribir y se desconectan de la clase. Exactamente. Bueno, la zona de confort, ¿no? Así dicen. Claro, es más fácil lo conocido que lo por conocer. Bueno, Ana María, no tenemos mucho más espacio, solo agradecerte desde Educar Chile, ¿no es cierto? También contarle a todos quienes nos están mirando hoy día que este encuentro queda grabado, por lo tanto se puede seguir revisando. Tú has dado nos has recomendado autores para revisar. Muchos de ellos tienen, me imagino yo, bibliografía en español, que podemos buscar, ¿no es cierto?, en Google, quizás muchas cosas de ellas descargarlas. Nos hablaste de Marzano, un tremendo aporte también. O sea, creo que esta es una conversación que sin lugar a duda no está acabada, hay mucho todavía por aprender y por aplicar. Y también quizás considerar, así lo hemos planteado nosotros en cada uno de nuestros encuentros desde Educar Chile, con Fundación Educacional Seminarium, cada vez que tenemos algún invitado o invitada, que quizás el contexto de la pandemia es trágico, claramente, porque es una tragedia finalmente la que estamos viviendo, algunos más, otros menos, pero en el ámbito nuestro es una posibilidad. Hoy día tenemos un currículum más abreviado, gracias a la priorización, tenemos la posibilidad quizás de hacer innovación, no solo con la tecnología, sino que también cuando sea la reapertura en algún momento, ¿no es cierto?, en las escuelas,
de aquello que aprendimos en este espacio, poder implementarlo. Y quizá hoy día poner estrategias, ¿no es cierto?, para visibilizar la comprensión del pensamiento sería un súper buen punto de partida para la renovación de nuestra tarea. Así que, por mi parte, agradecerte, Ana María, esta conversación y a todos, ¿no es cierto?, saludarlos y saludarles, dejarlos invitados también a seguir conectados con Educar Chile y Fundación Seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Por supuesto, Marco, ahí también dando algunas últimas palabras. Ana María, tu presentación fue súper completa, muy interesante. La gente en el chat nos envió muchísimas buenas vibras y muy buenos comentarios, así que estamos todos muy, muy contentos de haberte escuchado y haber aprendido de ti en este espacio que, aunque breve, muy intenso y muy interesante, como ya te comentaba. Así que muchísimas gracias, Ana María, por tu tiempo y por tu disposición de poder compartir con la comunidad educativa, no solo de Chile, sino que también de Latinoamérica. Y a todas y todos ustedes, gracias por participar, con sus preguntas, por haberse conectado, por supuesto, por habernos enviado desde dónde sus establecimientos, desde dónde vienen, etcétera, etcétera. De verdad que es súper enriquecedor poder desarrollar estas instancias y ver claramente que esto está llegando a muchísima gente. Tuvimos más de 600 personas con nosotros. De verdad que es muy enriquecedor, así que esperamos que se sigan sumando a las siguientes actividades que por supuesto vamos a seguir desarrollando en conjunto con Educar Chile. Antes de finalizar, en la misma lógica, los invitamos a estar súper atentos, por lo mismo, a las nuevas charlas online a un clic que vamos a seguir desarrollando, y para eso tienen que estar súper atentos a las redes sociales de ambas instituciones, Educar Chile y Fundación Educacional Seminario, a través de Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube también, entre otras redes sociales. Así que los esperamos también ahí para que nos sigan y puedan saber y conocer todo lo que estamos haciendo en términos de el llevar todo este contenido de interés a la comunidad educativa de Latinoamérica. Adicionalmente, insistir de que esta instancia se dio en el contexto en que nosotros el jueves 17 de junio, nosotros como Fundación Educacional Seminarium, vamos a estar desarrollando el segundo seminario internacional de innovación en educación junto a Ron Richard, que ya Ana María lo mencionó en varias oportunidades, junto a Mark Church, ambos de Project Zero de la Universidad de Harvard. Así que ahí los vamos a estar esperando. Toda la información de ese evento en www.fundacionseminarium.com. Igualmente tienen que estar muy atentos también a la página web de Educar Chile para saber todas las actividades que ellos están desarrollando, www.educarchile.cl. Los esperamos en una nueva instancia. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana María.